estábamos hablando en el estudio pasado acerca de cómo Ezequías, un hombre fiel a Dios, decidió en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, Ezequías, pues, bueno, lo primero que hizo, que fue a la casa de Dios y empezó a orar, empezó a pedir. Entonces, y lo que vemos ahí es una oración de intercesión, y una oración de intercesión en la que podemos aprender mucho, ¿verdad? Ya el hermano Luis enseñaba lo necesario que es la intercesión dentro de la vida de la iglesia. Y es que la oración, pues, es el único medio de comunicación que tenemos nosotros con Dios. No hay otra manera, bueno, de comunicarse. Dios se comunica a través de muchas cosas con nosotros, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la misma creación, pero nosotros simplemente, ¿verdad?, tenemos que orar para comunicarnos con Él. Ahora entonces, y vimos ahí, pues, en el capítulo 19, del versículo 1 al 19, que Ezequías clamó a Dios. Y entonces veíamos la importancia de la intercesión. Entonces, ¿cómo comienza esta intercesión? Bueno, en el versículo 15 dice Ezequías: Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres rey de todos los reinos de la tierra. Ahora entonces, lo primero que vemos aquí, que Dios es exaltado, ¿verdad? Entonces, en las oraciones, muchas veces, algunos que cuando van a orar inmediatamente quieren pedir ya, ¿verdad? De una vez, estamos precisos, hay que pedir. Pero Ezequías no exaltó a Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí una forma de cómo buscar a Dios. Entonces él le exaltó. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, el rey de Asiria había dicho que Dios era como cualquier Dios, ¿verdad? No, dice, si tú bueno, le pides a tu Dios y además ya los quitaste en medio de tu pueblo. O sea, este rey de Asiria estaba comparando al Dios de Israel como los dioses que él tenía, ¿no? Ahora entonces, pero Ezequías dice que Dios es Dios, es rey sobre todos los reinos de la tierra, y verdaderamente eso es. Él es el soberano, Él es el que gobierna. Sin la aprobación de Él o sin la voluntad de Él no se puede hacer nada. Y vamos a ver entonces cómo a través de la historia, bueno, Dios ha movido todo. Entonces, Dios ha hecho que todas las cosas sucedan de acuerdo a lo que Él tiene establecido, ¿verdad? Ahora entonces, y también otra de las cosas que vimos en esa oración es que Ezequías, después de exaltar a Dios, presenta el problema en el versículo 16. Dice: escucha las palabras de Sennacherib, ha enviado para injuriar al Dios vivo. Líbranos de su mano para todos los reinos de la tierra, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Entonces Ezequías presentó el problema aquí. Le dice: bueno, este rey de Asiria nos está injuriando, nos está amenazando, está blasfemando contra ti, por lo tanto, líbranos de su mano. Entonces, aquí estaba presentando el problema. Porque ¿qué habría dicho este hombre? Voy a invadirlos y los voy a someter, van a ser mis esclavos. Entonces, Ezequías, pues, como un hombre, ¿verdad?, como un ser humano, también sentía temor. Y aunque era un hombre de fe, sentía miedo igual
igual que todos los creyentes, ¿no? ¿Alguna vez han sentido miedo? Ahora entonces, y sabes, bueno, entonces él estaba pidiendo que Dios lo librara de la mano, y para que todos, bueno, y otra vez la exaltación aquí, para que todos los reinos de la tierra sepan que solamente tú eres Dios. Ahora entonces, vemos aquí esta manera de expresar, bueno, cómo Dios debía de manifestarse en medio de un mundo que, bueno, estaba absorbiendo a través de la religión, a través de la idolatría, a través del sistema del mundo, estaba absorbiendo la voluntad de los hijos de Dios, los creyentes, y los sometía, y muchos se alejaron de Dios. Por eso, ¿no? Israel, tenemos el ejemplo de Israel, que hoy estamos viendo acá. El ejemplo de Israel es que ellos se sometieron. Pero ¿cómo terminó Israel, hermanos? ¿Cómo terminó Israel? Como esclavos en un país extranjero. Dios decidió que ellos debían de ser disciplinados de esa manera. No fue porque el rey quiso, sino porque Dios quiso. Esa es la disciplina, y por eso cuando los creyentes también dejamos de hacer la voluntad de Dios, cuando los creyentes estamos alejándonos de Dios, Dios va a intentar de muchas maneras volvernos al camino. Y si somos demasiado necios, nos va a dar una nalgadita, ¿verdad? Y a veces pega duro, ¿verdad? Y donde más duele. Me decía un hombre aquí en Santo Tomás: no, yo no tengo tiempo para nada de buscar a Dios. Dios les dice, me ha dado la energía, me ha dado... Miren cómo este hombre, ¿verdad? Estaba engañado y aparentemente como que buscaba a Dios. Dice, Dios me ha dado la fuerza, me ha dado el tiempo, todo me ha dado Dios para que yo pueda pasar trabajando nada. Y entonces le digo yo, qué equivocado está usted. No, me dice, me va a perdonar, pastor, pero atiende. No, le digo, no es así. ¿Y sabe qué? Va a llegar un momento en que usted, todo eso que logre en la vida, así se le va a ir de las manos. Y la gloria suya del trabajo y todo el fruto que hizo, pues va a desaparecer así un 2 por 3. De veras, ¿sí? Es más, por hacer desobediente y blasfemo, usted hasta lo puede quitar Dios de este. No puede ser tanto así. ¿Cómo? No, hombre, yo nunca he oído un mensaje como ese, donde Dios nos puede quitar. No, vamos a leer los versículos. Y después me dice, mire, el pastor, tiene razón. No, la razón no tiene la palabra de Dios. Y así le puede llegar a la disciplina. ¿Le gustaría que Dios se lo llevara a esta tierra ya? No, me dice. Y tengo mucho trabajo que hacer todavía. Tengo mucho trabajo que hacer. Y así somos de necios, ¿no? Los seres humanos. Bien, entonces, pero este rey Senaquerib, ¿verdad? Quería someter al pueblo, a Judá, ¿verdad? Y al rey Ezequías. Lo quería someter diciendo mentiras y metiéndole, fíjense bien que es útil, ¿verdad? Metiéndole al pueblo mentiras, diciendo que Dios era como cualquier Dios. No, pero Ezequías estaba en el lado correcto, ¿no? En el lado correcto. Entonces, y número 3, vimos también, ¿no?, que Dios escucha la oración de Ezequías. Y ¿sabe qué dice en el versículo 29? Esto será por señal, este año comeréis lo que crezca espontáneamente. No tenían que sembrar. Lo que naciera de la tierra, eso iban a comer. Y entonces
¿Qué seguridad les estaba dando aquí Dios a ellos? Que no tenían que moverse de donde estaban. No tenían que salir huyendo, que se mantuvieran ahí porque iban a comer lo que naciera de la tierra. Bueno, y el segundo año, lo que crezca por y por el tercer año, sembrar, cegar, plantar viñas, comer su fruto. Entonces significa que Dios le estaba dando una seguridad de sobrevivencia en la tierra donde estaban. No tenían que irse, iban a sembrar. ¿Para qué quiere sembrar una gente si va a salir huyendo? ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, pero Dios le está diciendo a él, no te preocupes. En el versículo 33 dice, el rey Sennacherib, por el camino que vino, por él se volverá y no entrará no entrará a la ciudad. Significa entonces que Dios le estaba garantizando aquí que ese rey no iba a invadir a Judá, no los iba a invadir. Estén seguros que van a estar ahí. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la clave de todo esto? Dios le había dicho a David, a tus descendientes dejaré el reino. Pero ¿sabe qué? Si ellos son obedientes, yo seré con ellos. Y yo voy a guardarlos, los voy a proteger, los voy a cuidar. Entonces, a todos los desobedientes Dios los rescataba y los volvían a someter y así, pero por desobedientes. Pero a este rey él le dice, no, tengas cuidado. Yo voy a cuidarte, yo voy a hacer que esta ciudad sea una ciudad que vive en paz. Dios había prometido a David y este era un descendiente de David. Ahora entonces, ¿Dios cumple su palabra, hermano? Sí, cumple su palabra. Ahora entonces, pero usted puede decir, pero es que por ellos eran el pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué dice y aunque no somos Israel, pero qué dice la primera carta de Pedro? Nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe qué parte nos gusta a nosotros? ¿Sabe qué parte nos gusta? Nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Eso nos gusta, ¿verdad? Pero la segunda parte del versículo, ¿qué pasó? Pues para que anunciéis, o sea que hay un propósito. Dice que el propósito también de Israel y el propósito de Judá era darse a conocer al mundo que Dios era el Dios, ¿verdad? De todo el mundo. Tenían que darlo a conocer, que Él gobernaba sobre todos. Entonces tenía que darse a conocer, pero no vemos nosotros esta actitud de ellos. Miren que la actitud de Israel, ¿cuál fue? Hacer lo que el mundo hace. Esa fue la actitud de Israel. Hacer lo que el mundo hace. Significa que Israel fue arrastrado por el mundo. Y el mundo es cuando hablamos de los pueblos paganos, ¿verdad? El pueblo pagano. Y bueno, entonces si vemos algunos creyentes así de desobedientes también. Y ya lo vamos a ver para la feria, ¿verdad? El 21 de diciembre. No, ya empezó, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahí por el Facebook. Lo vamos a ver. Algunos creyentes tomándole foto a la Virgen y publicándola. No, ¿creen ustedes que no sucede eso? No, sí sucede. Ahora entonces, bien, entonces, vemos aquí en punto número 4, que vemos también Dios defiende a Judá, versículo 35 al 37. Dios envía al ángel de Jehová y mata en el campo de los asirios
185,000 asirios, los soldados asirios. Mató 185,000. Entonces, ¿qué pensó Sennacherib? No, hombre, esto está duro. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Salió huyendo. Salió huyendo. Ahora entonces, ¿y sabe qué pasó? Dios cumple su palabra. Dios le dijo a Judá, le dijo a Ezequías: este hombre nunca va a invadir este lugar. ¿Sabe qué pasó? Lea el versículo 35. El versículo 35 en adelante dice que los hijos matan a Sennacherib, su padre. Él pensó que había escapado del juicio de Dios, pero no fue así. Dios cumple sus promesas. ¿A quién usó Dios para matar a este hombre? A sus propios hijos. A sus propios hijos. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Un Dios todopoderoso que cumple lo que promete. Ahora entonces, vemos ahí que en esa intercesión, en ese clamor de Ezequías, vemos los resultados. Ezequías pidió, Dios le contestó y le resolvió la situación. Y así, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos grandes dificultades, ¿no? A lo mejor tenemos grandes problemas de diversa índole, ¿no? Pero confiemos en este Dios todopoderoso. Y este Dios todopoderoso pues va a resolver que lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28 se haga realidad en el problema que tienes, hermano, o en la situación que vives. El problema de la familia, el problema económico, el problema de la enfermedad, cualquier problema que sea. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, el problema está, el problema no, es que Dios no ha prometido que no va a pasar el problema. El problema, lo que presenta Dios es que ese problema lo va a usar para hacer algo bueno, ¿verdad? Ahora entonces, y eso fue lo que hizo Dios aquí, ¿verdad? El problema estaba, pero Dios dice: bueno, no te preocupes, este hablador, es que, hermanos, una de las cosas que Dios aborrece es la blasfemia. Y por eso Jesucristo dijo que nunca sería perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no precisamente se centraba solo en la persona del Espíritu, sino que se centraba también en la persona de Cristo, ¿verdad? Ahora entonces, y este hombre blasfemo pagó, ¿verdad?, con su vida. Y así hombres en el mundo que han sido blasfemos han pagado con su vida. No solamente Sennacherib. Por ejemplo, los miembros de este grupo musical famoso que se llamaban los Beatles, ¿verdad? Se subieron en la cima de un edificio y estaban ahí, el mundo allá abajo, ¿verdad?, los estaba alabando y dijeron que ellos tenían más fama que Jesucristo. ¿Sabe qué pasó? Uno por uno se fueron muriendo. Por andar de habladores, ¿verdad? Por no ser humildes. Y así, ¿verdad? Todos los hombres, bueno, los últimos. Aquí, ¿verdad? Vimos a el presidente de Venezuela hablar mal de Israel. ¿Y cómo le fue? Se murió de un cáncer. Y él dijo: desde las entrañas te aborrezco, Israel. ¿Y a dónde le cayó la enfermedad? Desde ahí, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que una de las grandes dificultades que tiene el hombre, ¿verdad?, que se pone en contra de Dios. Y ahora, entonces vemos que a lo mejor mucha gente está sufriendo.
así como Ezequías estaba sufriendo, ¿verdad? Y enfrentando este problema. Pero ¿sabe qué? Tienes un Dios todopoderoso contigo. También vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir dificultades. Y sabe que el mismo Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces lo que tienes es que estar firme en lo que tú crees, porque el diablo va a atacar a ver si usted es débil, porque el diablo ataca a los débiles. Y está bueno. Entonces lo que debemos de hacer es poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, y Él nos va a librar del lazo del cazador, como dice en el Salmo 91:3, ¿verdad? Él nos, Él dice, nos te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces debemos de tener la confianza en eso. Ahora vamos al capítulo 20, ¿verdad? Ahí solamente hicimos un retoque de algo que ya se había hablado en el estudio anterior. Ahora entonces vamos a ver el capítulo 20, versículo 1 al 11. Y dice, bueno, lo que vemos aquí es la enfermedad de Ezequías. Un hombre fiel al Señor, un hombre que le cumplió al Señor. Un hombre que, bueno, estuvo siempre fiel a defender al Señor. Pero en el mismo año que Sennacherib le dijo que lo iba a invadir, ¿verdad? En ese mismo tiempo este hombre enfermó. Entonces, hermanos, cuando la gente se enferma, muchas veces te hace la pregunta, ¿por qué nos enfermamos y morimos muchas veces, verdad? Algunos no se salvan de la enfermedad, se mueren. Y Dios había librado a Ezequías de la muerte, de la mano de quién, de Sennacherib. Lo había librado por ser fiel. Pero ahora le cae una enfermedad. Y esto muchas veces es lo que el mundo no se explica, y aún los creyentes le reclaman a Dios: ¿por qué un hombre bueno tiene que enfermarse y morir? Y a veces eso es lo que pensamos, ¿no? Decimos, no, sí, miren, los malos ahí están, no les pasa nada, no se enferman, no pasan pobreza, no pasan dificultades. No va a ser que nosotros, siendo creyentes, ¿por qué? Muchas veces hacen la pregunta. ¿Y saben a quién le echan la culpa? A Dios, muchas veces. ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué suceden esos grandes terremotos donde muere mucha gente? La gente se pone a preguntar ¿por qué? Ahora entonces, y aquí Ezequías dice que estaba enfermo. ¿Y sabe qué? Todo se originó desde el problema de Adán y Eva. La muerte no existía, la enfermedad no existía, pero ¿sabe qué pasó? Ellos desobedecieron y por lo tanto apareció la muerte y apareció la enfermedad. Porque Dios dijo que el día que comieran de ese fruto del bien y del mal, iban a morir. Iban a morir. Ahora entonces, y allí Adán y Eva pudieron observar cosas que nunca habían visto. Pudieron ver que Dios mató unos animales y por primera vez vieron la muerte, ¿verdad? Y me imagino que vieron lo horrenda que es la muerte, ¿verdad? Imaginen unos animales muriendo y siendo inocentes por un pecador. Ahora entonces, y por lo tanto, el apóstol Pablo lo vio de esta manera en Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo lo ve de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces la muerte la vamos a experimentar todos. Yo no sé cuántos son igual a la viejita que dijo, ¿verdad? Cuando iba el casamiento y el desfile del casamiento, y dijo, ay, esas cosas que todos vamos a pasar. Vea que hasta la mañana podía volverse a casar otra vez. Fuimos a evangelizar a una anciana, nosotros no hace poco, ¿verdad? Nos llevaron. Y resulta que la anciana ya tiene quizás como unos 78 años. Y nos estuvo contando de una tormenta fuerte. Recuerden que pasó la última tormenta fuerte que cayó aquí, de repente se vino en una noche. Y nos dijo, miren, esa tormenta nos sorprendió. Pero ¿sabe qué? Oía que Dios me hablaba en medio de la tormenta. ¿Y qué le decía? Decía que me casara. Dios me decía que me casara. Me casara. Entonces, imagínese usted. Todavía los ancianos quieren casarse, ¿no? Ajá. Quería casarse, ¿no? Entonces, significa bueno, esta anciana que vio el desfile, que iba para la iglesia, ¿verdad? El casamiento, dijo, todos vamos a pasar por eso. Pero cuando pasó el desfile del funeral, ahí todos tienen que pasar, pero no se incluyó ella. ¿Por qué? Parecía una broma, un chiste, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Ahora entonces, en el versículo 1 del capítulo 20 del segundo libro de Reyes dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Estaba enfermo y Dios le estaba, Dios envió al profeta, nada menos al profeta Isaías. Este mismo pasaje, esta misma historia está en el libro de Isaías también. Ahora entonces, dice que, de repente en aquellos días, está refiriendo en los días que este hombre quería invadir a Ezequías. De ninguna manera pues tenía posibilidad de salvarse Ezequías si este hombre poderoso venía y lo invadía, a lo mejor podía morir también. Pero él estaba enfermo de una enfermedad. Y la gente, la gente podría decir, este hombre que es el que sacó la cara, ¿verdad? Por Dios, y ahora está enfermo. Es que todos vamos a morir, hermanos, amén. Todos vamos a morir. Fíjense bien que solamente 2 hombres en la historia sabemos que Dios se los quiso llevar vivos, ¿verdad? Me preguntaba mi esposa, pero yo me pongo a pensar, me dice, si vemos en la transfiguración con cuerpos glorificados a estos hombres, pero para ser glorificados, entonces, la pregunta es esta que me hizo, ¿no? ¿Por qué tienen, porque si son los testigos de Apocalipsis, ¿por qué tienen que morir si ya están con cuerpos glorificados? Se supone que el cuerpo glorificado ya no muere, ¿verdad? Ahora entonces, la respuesta es lógica, ¿no? Dios tiene el control de todo y tiene el poder, ¿verdad, hermano? Y Él puede hacer con el cuerpo nuestro como Él quiera, ¿no? Entonces, pero Él decidió llevarse vivos a Elías y a Enoc, 2 hombres. Ahora entonces, vemos aquí que
en tal caso que vemos en este versículo 1, vemos algunas cosas importantes o algunas observaciones importantes que podemos hacer al pasaje. Bien, entonces, vemos que le da una orden el profeta Isaías a Ezequías. ¿Qué le dice? Pon tu casa en orden. Ponte casa en orden. Y ese debe de ser un consejo para todos. Hermano, usted tiene algo, ¿verdad? Algo de valor y piensa dejar herencia a los hijos, déjesela para que después no haya mayor dificultad. Yo no sé cuántos de ustedes han oído aquel cuento del hombre que murió y tenía 3 hijos y les dejó herencia, ¿no? Y creo que si no fuera el cuento, si pasara eso, a uno le dio el cuidado de su terreno y de las vacas, a otro le dio no sé qué otra propiedad, el molino, le dio del molino, pero a uno le dio el burro. ¿Cuál de las 3 cosas quiere usted, hermano, de la herencia? Si algunos les dejan terrenos y no se conforman, a mí me dejaron allá en la pedrera de arriba, eso no lo quiero, y empiezan a pelear. Y algunos terminan matándose, ¿no? Por la herencia. A mí me dejaron donde pasa agua, miren al fulano como es el más apreciado, allí está el nacimiento de agua. A ese le dejaron bien y a mí no. Bien, pero fíjense bien, entonces pon tu casa en orden. Tenía que poner en orden su familia. Y que, por ejemplo, como iglesia, ¿cuál debería ser la perspectiva de un hombre que va a morir? ¿Cómo deja a su familia? Por lo menos, hermanos, que sean creyentes. ¿Amén? Que sean creyentes. Porque si sabe que va a morir estos creyentes un día, pues nos vamos a encontrar con él. Una de las grandes preocupaciones del hermano Chinchilla era que si saber se iba a volver a ver con su familia. Muchas veces tenía esa pregunta para nosotros cuando fuimos a visitarlo. Se le murió primero una hija este año también, ¿verdad? En febrero. Y entonces él estaba dolorido con ese, bueno, dice, ni al entierro pude ir porque me puse grave. No la vi cuando lo enterraron. Y decía él, a saber si nos vamos a volver a ver. No, nos vamos a volver a ver y tenga por 100% seguro que usted la va a volver a ver. Y así como era ella antes, sí, pero con un cuerpo glorificado. Usted la va a conocer tal como fue su hija. Y a veces decía, ojalá que así sea, ¿verdad? Entonces, a veces la gran preocupación de la gente, ¿no? Los que van a morir están tan preocupados por los que se quedan. Y tenemos un Dios soberano que el que se queda, aunque se queda, Dios lo saca adelante. Amén. Ahora entonces, y el que se va, ¿verdad? Debería de irse conforme y contento, que ya Dios se lo quiere llevar a su presencia. Ahora entonces, pero un padre de familia debería de asegurarse que sus hijos sean salvos, ¿verdad? Antes de los bienes materiales, asegurarse que sean salvos, porque esos bienes materiales puede que los conserven o puede que no. Las herencias muchas veces no duran. La gente, como no le costó el trabajo del otro, lo malgastan y hacen todo lo que... Entonces, pero la vida eterna es segura. Amén. La vida eterna es segura. Entonces, este hombre, el profeta le dice a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Bueno, entonces, era una orden, ¿verdad? Era un imperativo. En el sentido terrenal sería, pues, arreglar todas las cosas de los bienes, problemas familiares, o también, cuando digo problemas familiares, muchas veces son problemas en amistades que hay, ¿no? En amistades que hay.
que arreglar las enemistades, ¿verdad? Yo asistí a la muerte de un hermano, que la gente estaba preocupada porque no se moría. Pasó 3 días grave y no se moría. Entonces, y me preguntaban a mí, hermano, ¿y se va a morir o se va a salvar? Solo Dios lo sabe, pero ¿sabe qué? Le digo, con esa gravedad, porque estaba en estado de coma, con esa gravedad que tiene, yo les digo que se preparen porque a lo mejor va a morir. Pero la preocupación de ellos era porque se muriera rápido, ¿verdad? Ellos no querían estar desvelándose. Qué problema, ¿no? Entonces, pero ¿sabe qué? Pues le duró 3 días ahí, ¿verdad? Entonces, y la gente preocupada, bueno, que ya quería que se muriera. Ahora entonces, y de querer o no, la muerte es segura. Si algo es seguro, es la muerte. El hermano Roxer dice que siempre que viene a Salvador, se despide de su familia. A veces los misioneros de aquí se van a despedir de la familia. Pero el hermano Roxer dice que sí, de que él se despide de la esposa y le dice, si no regreso, tú sabes que te amo. Entonces se despide. Y es más, hoy este año para venir aquí iba a comprar un seguro, no lo quisieron vender. Imagínense que las aseguradoras andan necias que les compren seguro, y el hermano quería comprar uno y no lo quisieron vender. No lo quisieron vender porque venía para El Salvador. No, le dije, más seguro que allá es el país más peligroso del mundo. Así que no le quisieron vender el seguro al hombre. Ahora entonces, pero entonces esa fue la mala noticia que le llegó a Ezequías, ¿verdad? Aunque él sabía que la enfermedad que tenía era grave. Algunos dicen que, bueno, según el contexto de este pasaje, era una lepra o un cáncer que tenía en la piel. Ahora entonces, y otra de las cosas importantes que vemos aquí en este pasaje, en el versículo 1, es que dice, bueno, la comunicación de la noticia fue directa, sin rodeos. Fue directa. Y que llegó Isaías, le dijo a Ezequías, aquí estoy. Entonces no le dijo, mira, ay, Ezequías, qué mal está, ¿verdad? Y bueno, pero que vamos a orar al Señor. No le estuvo diciendo nada. La orden se la había dado Dios. Le dijo, vas a morir para arreglar tu casa. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que les vean esas noticias así, hermano? Directa, te vas a morir. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Bueno, cuando se murió el hermano Ruiz Robles, a mí me tocó darle la mala noticia. Bueno, no era mala noticia, sino que una buena noticia, que el hermano iba a estar con el Señor, ¿no? Pero como la gente no se quiere desprender de la familia, es una de las cosas dolorosas, desprendimiento de la familia. Entonces me tocó dar esa noticia al hermano. Y entonces, y resulta que como el hermano no aparecía, la hermana como presentía ya, ¿verdad? No aparecía el hermano. Todos los días se levantaba a buena mañanita, a levantarla a ella y a darle café y a atenderla. Y ese día no llegó, ¿verdad? Porque se fue para el cerro. Y entonces, y cuando venía del cerro se murió el hermano. De leña. Entonces, y como ya era tarde y no aparecía el hermano, y llegué yo, ¿verdad?, de improviso, y me dije, hermano, esta venida suya no es así por así, me dijo, porque usted nunca anda viniendo a esta hora. Porque yo llegaba a veces a visitarla en las tardes, ¿no? A esta hora ustedes no andan viniendo aquí. Sí, hermano, le digo. Entonces, y ella misma se dio la respuesta. Digo, bueno, ¿le pasó algo a Luis? Me dijo. Sí, hermano. El hermano se fue para la presencia del Señor. Había que decirlo.
nadie tenía valor de decirle, había que decir. Es duro, pero hay que decirlo, ¿no? Este profeta no anduvo con rodeo, le dijo, te vas a morir. ¿Verdad? Te vas a morir. Y muchas veces me ha tocado asistir gente que muere, y yo siempre lo preparo. Mire, Dios podría hacer un milagro si lo quiere levantar de esta enfermedad, pero también usted debe estar listo por si le toca morirse. ¿Verdad? Estar preparado, porque de la muerte somos todos vamos a morir. Entonces, vemos aquí, ¿no? Entonces que este hombre le dio la noticia así inmediatamente, ¿no? Le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, debemos, bueno, y hoy día, hermanos, algunos hasta tienen pagada la caja ya, ¿verdad? Sí, algunos tienen hasta pagada la caja. Hasta el nicho, ¿Verdad? Hasta el nicho de cosas, ¿no? Porque, pues, hoy no es como antes, ¿verdad? Que antes la gente iba a la funeraria a comprar el ataúd, y ahora las funerarias andan detrás de la gente, ¿verdad? Bueno, deseando que se muera, pues, para vender el producto luego. Entonces, mi suegro me decía, ¿para dónde vas? A veces íbamos para el puerto y nosotros a visitar a mano con mi esposa, íbamos los dos ahí para abajo. Entonces, ¿y para dónde vas? Me decía, a ella orar por un hermano que está enfermo. No, pero ¿qué? Me decía, yo rogándole a Dios que se muera y vos orando para que no se muera. ¿Y cuándo voy a vender cajas? Me decía, ¿verdad? Entonces, y se ponía a reír él, ¿verdad? Con eso. Entonces, otra de las cosas, vemos aquí entonces que dice en el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Entonces inmediatamente recibe la noticia, dice, bueno, aquí lo importante es hablar con Dios ante esta situación. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando nos dan una mala noticia? ¿Hablamos con Dios o hacemos cualquier otra cosa? La mayoría no hablamos con Dios, sino que hacemos otras cosas. Este hombre era un hombre de fe y buscaba a Dios, y ya lo vimos en la intercesión que tuvo en el capítulo anterior. Entonces aquí dice que como estaba postrado en cama, solo se dio vuelta hacia la pared para orar al Señor. Entonces la oración es importante en medio de las circunstancias. Y veamos la reacción de Ezequías ante la noticia. Veámosla. Dice en el versículo 3, y dijo, Señor, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías amargamente. Bueno, hagámosle unas observaciones a este versículo. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Ezequías hizo una oración con ruegos. Con ruegos, así dice, ¿verdad? Ahora entonces, dice, Señor, te ruego, con ruegos. A veces nosotros, las oraciones de nosotros son así tan tajantes y secas, ¿va? Señor, dame. No andan rogando nada, ¿va? Señor, dame. Yo quiero. Pero este hombre dice, ¿qué es rogar, hermano? ¿Qué es rogar? ¿Qué será rogar, pues? Cuando las cosas no son dadas espontáneamente, a veces nos toca pedir, ¿verdad? Y entonces nos toca clamar, y de esa manera pues el propósito es alcanzar los propósitos que nosotros queremos. Pero rogar no es lo mismo que pedir. Rogar es, bueno, de vaciarse delante de Dios en súplica, ¿verdad?
y le dé respuesta a su petición. No es lo mismo pedir. Pedir es a secas, ¿no? Como cuando el niño dice, dame. Entonces, pero cuando el padre no da, ¿verdad? No da, y entonces el niño empieza, ¿verdad? Ya diferente, no, hombre, empieza ya a jugar. Allí cambia la cosa, ¿no? Ahora entonces, vemos que la oración, bueno, fue con ruego. Y la otra cosa que vemos aquí, la oración de Ezequías llevaba un elemento esencial: la verdad y la integridad de su vida. La verdad. ¿Qué sería la verdad, hermano? ¿Qué sería la verdad para Ezequías? ¿Cuál es la verdad para nosotros? Fíjense bien que Ezequías dice, bueno, recuerden ustedes cuál fue el fracaso de Israel. ¿En qué andaba Israel? En la mentira, en la idolatría, en la religión, en las costumbres del pueblo, en todas esas situaciones. No hay que engañarnos, hermanos. Ser creyente no es andar en la mentira, es andar en la verdad. ¿Verdad? Cuando uno camina como creyente debe estar enfocado en que la verdad es la palabra dicha por Dios. En eso debemos de centrarnos. Jesucristo es la verdad, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, mi palabra es la verdad. Debemos de centrarnos en eso, caminar a través de ese alineamiento. Ahora, él dice, bueno, dos cosas importantes: y la integridad de su vida. Él dijo aquí, recuerda ahora que ando delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ahora entonces, Ezequías le hizo recordar a Dios cómo había caminado con él, como amigo y como con compañerismo. Caminó, imagínese usted, de la mano de Dios caminando la vida cristiana. Entonces, él enfocó su vida de testimonio para pedirle al Señor. Ahora nosotros, hermanos, le podemos pedir a Dios con integridad. ¿Seríamos capaces de hacer lo mismo que hizo Ezequías? Y hay creyentes, ¿no? ¿Verdad? Que no dan buen testimonio. No dan buen testimonio, es decir, en el barrio donde vivan solo peleando con los vecinos pasan. En la casa solo peleando con los familiares que no son creyentes, y los familiares dicen, mira este que dice que es creyente, ¿va? Sí, así es, ¿verdad? Ahora entonces, y a veces los mismos creyentes peleando entre ellos ahí en la casa, ¿verdad? Y todo, oye. Pero Ezequías, mire, había dado testimonio delante de un pueblo pagano. Le dijo, Ezequías no retrocedió un paso atrás en cuanto a lo que dijo Senaquerib de Dios, no. Y es más, él pidió que todo el mundo sepa que tú eres Dios sobre todas las naciones. Eso es, ¿verdad? Caminar con integridad, siempre tener una respuesta favorable, ¿verdad? En favor de Dios, y dar esa vida de testimonio en defensa, ¿verdad?, de lo que creemos. Ahora entonces, y dice, bueno, otra de las cosas que vemos ahí, dice que Ezequías lloró amargamente. Ezequías lloró amargamente. Debemos llorar siempre en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, hermano. Debemos de llorar. No es un elemento, no es para allí, ¿verdad? Dice que Ezequías lloró amargamente. Ahora entonces, ¿la carne es débil, hermanos? Sí, la carne es débil. Y a la hora de la muerte la carne es débil. Ahora entonces, ¿por qué lloró amargamente Ezequías? ¿Quería morirse o no se quería morir? No se quería morir. Por eso es la oración aquí, ¿no?
diciéndole a Dios, bueno, le dice: Señor, Dios ha sido íntegro delante de ti. Y dice que lloró amargamente. Hay algunos que dicen que, bueno, cuando la gente, ¿verdad?, está recibiendo llamamientos en las campañas evangélicas y para que sea salvo, y a veces, bueno, y pasa al frente una gente y llora, dice: este se convirtió de verdad porque lloró, ¿verdad? El llorar es algo emocional, ¿no? Es algo emocional. No es una clave, ¿verdad?, para que Dios pueda contestar la oración tampoco. Ha contestado las oraciones, algunas oraciones Dios, sin que la gente llore. Y algunos que ni siquiera han pedido, sino que otros piden por ellos, ¿verdad? Ahora entonces, y dice que lloró amargamente. Ahora, y otra de las cosas que vemos aquí, bueno, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Versículo 4 al 7. Dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándolo la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahora entonces vemos aquí algunas cosas, las cosas que vemos. La oración fue contestada inmediatamente. No siempre las oraciones son contestadas así. Hay algunas oraciones que tardan tiempo en ser contestadas, y hay algunas oraciones que son contestadas no como nosotros queremos. Yo pues una vez oré al Señor, ¿verdad?, y rogué y supliqué al Señor que mi hermano fuera librado. Él no era creyente, yo era creyente. Yo oré. ¿Y sabe qué? A las 6 de la tarde me dieron la noticia aquí que lo iban a matar a él y que estaba haciendo un hoyo para donde lo iban a enterrar. A las 5 de la mañana estaba tocando mi puerta aquí, y me sorprendió cuando lo vi vivo, ¿verdad? Y dije yo: gracias, Señor. Una oración contestada de inmediato, ¿verdad? De inmediato. Este hombre le contestó la oración de inmediato también. Y fíjense bien, la sanidad fue directa de Dios. Versículo 5 dice: así dice Jehová, bueno, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. ¿Quién fue que lo sanó? Dios. Ahora veamos, pero ¿qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Hagan una masa de higos, dice, y pongámosla sobre la llaga. Entonces el profeta, bueno, Dios, Isaías le dijo a Ezequiel: yo te sano. Dice Dios que yo te sano. Pero entonces, ¿qué hizo el profeta? Agarró la masa de higo, que según los historiadores dicen que la masa de higo servía para curar la lepra, ¿verdad? Era la medicina que usaban en aquel tiempo. Ahora entonces, y hay veces que hay gente cerrada de las iglesias que no quiere tomarse una pastilla, ni quiere ir al doctor, no quiere nada. Y yo pues recuerdo que allá aquí en Singaltique pasó un caso de una niña que andaba con el candil en la cabeza, se le salió el gas,
y se le prendió el fuego en toda la cabeza. Y los papás eran de los apóstoles y profetas. Y no la llevaron al hospital. Y la niña se estaba muriendo y ellos decían, no, el Señor la va a sanar. No la llevaron al hospital. Tuvieron que irse a quitar a los padres y llevarla al hospital porque la niña ya tenía una gran fiebre que iba a convulsionarse de la gran infección que tenía. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿podemos usar medicamentos también? Y la sanidad siempre la hace Dios. Dios puede usar cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo que allá en mi pueblo, para el tiempo de la guerra, mi mamá había toque de queda. No tenía ninguna pastilla para dolor, ni para nada. Y uno de mis hermanos, no sé si era Julio o Oscar o Luis, no sé, no recuerdo quién de ellos, estaba llorando de un gran dolor en el estómago. Y resulta que mi mamá dice, ¿qué le doy a este cipote? ¿Y cómo salimos a buscar remedio a esta hora? Nada. Y ¿sabe qué? Va buscando ahí en todo lo que tenía y encontró una pastilla de sulfatiazol. ¿Para qué son las sulfatiazol, hermano? ¿Para qué son? Para el accidente de la gallina. Para eso se usaba allá en mi pueblo, para el accidente de la gallina. Y mi mamá dijo, en el nombre de Dios, dijo, yo le doy esta pastilla a este hipote, ¿verdad? Y se le quita el dolor. Y él no era creyente, pero más, sin embargo, Dios tuvo gracia y misericordia, le dio la pastilla y el ratito tranquilo el hipote, no tenía dolor. Y dice mi mamá, esto es un milagro de Dios, porque esto no sirve para dolor. Ahora no se le quitó el dolor. Y así, de esa manera, Dios siempre dice, bueno, yo te sano. Y encontramos algunos pasajes en la Biblia que usaron algunas cosas, ¿no? Ahora entonces vemos aquí que la sanidad fue directa. Y además de eso, le añadió 15 años más. Y lo libraría de sus enemigos. Entonces, y él todavía, este hombre, no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a ir así rapidito. Todavía le dice a Ezequías, ¿cuál será la señal que he sanado? Ya Dios le había dicho a través del profeta, al tercer día vas a subir al templo. Estaba postrado en una cama, ahí no se podía mover. Y el hecho de que se levantara y fuera al templo era una señal, pero él dice, todavía después de eso dice, no estoy conforme con eso. A veces aquí vemos a Ezequías como muchos de nosotros, ¿no? Que queremos más pruebas. Y él dice, bueno, le dice el profeta, en el versículo 8, dice, Ezequías dijo a Isaías, ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y él respondió, Isaías, esta señal tendrá de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías todavía respondió, cosa fácil es que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver atrás la sombra, los 10 grados que había avanzado el reloj de acá. Recuerden que acá era el padre de este Ezequías. Ahora entonces el papá había hecho este reloj, que este hombre lo conocía muy bien. Y él decía, 10 grados es fácil que avancen porque el sol, ¿verdad? En esa dirección está el sol, pero que vuelva a retroceder, eso es difícil. Entonces el profeta dice, voy a orar para que el reloj retroceda 10 grados. Y entonces Dios contestó y le dio la evidencia a este hombre que él lo sanó.